El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, la Z101, diputado Aníbal Díaz. Muy buenos días, ratificado el saludo para todo este equipo, el poderoso equipo del gobierno de la mañana, y sobre todo el abrazo y el cariño para toda nuestra audiencia que nos sigue y nos comunica a través de las diferentes plataformas y estructuras. El gobierno está cerca de cumplir ya los famosos 100 días. El presidente de la República, Luis Abinader, se va pues a dirigir al país esta noche en lo que será un discurso pues de presentación de lo que ha ido pues haciendo el inicio de este gobierno. El gobierno marcado ya en estos pocos meses por una serie de actuaciones que te van dando el perfil de lo que ha sido la visión del presidente Abinader, que poco a poco va dando ya el matiz hacia lo que ha sido pues su ejercicio en poco menos de estos 3 meses. Primero, un gobierno que ha sido solidario, un gobierno que ha mantenido a muy alto el sacrificio las medidas de compensación y mitigación de los efectos del COVID-19, que en términos macro generan inclusive un monto de 144,000 millones de pesos. 144,000 millones de pesos que han sido distribuidos para poder impactar de manera directa a 54,000 sujetos de crédito. Sujetos de crédito que van desde una pequeña, micro y mediana empresa, pero también que van a sectores especializados como la construcción, el turismo y pues diversos actores de la economía dominicana, en una clara determinación de apostar por la recuperación económica como vehículo directo y único de poder mitigar los efectos de esta pandemia que nos han colocado en sectores y en subsectores en las realidades económicas de 3-4 años atrás. Hágase usted entender que si usted vive y tenía un salario de 20,000 pesos en el día de hoy y hace 4 años usted ganaba 10,000, imagínese que sea que de golpe y porrazo usted le digan que usted va solo a recibir 10,000 cuando sus cargas son en base a 20. Eso es lo que ha pasado en sentido macro. Hemos tenido un impacto en el turismo, en nuestras aduanas, en el flujo del efectivo, que al final es el que crea el espacio para las penalidades que son los impuestos, para lo que es el consumo, que ahí nace entonces ese ITEVIS, y para lo que pudiera ser un beneficio, y ahí surge el impuesto, ¿sobre cuál? Sobre la renta o sobre el beneficio. Cuando verificamos estos aspectos y al mismo tiempo podemos ver cómo el gobierno, a través solo de la recuperación y del apostar a la compensación y mitigación del efecto económico, solo por esa parte ha invertido 144,000 millones de pesos, impactando a 54,000 sujetos de crédito. Pero de otro lado, mantiene los planes sociales, tanto el Quédate en Casa, el fase 1, fase 2, el PATI, en un monto global también de cerca de 100,000 millones de pesos. Con una situación muy especial, y es que la aprovisión que hay para esos planes en base a préstamos, lógicamente, a un esfuerzo de financiación que permita mantener esas palancas a la economía dominicana, que está pautado hasta el mes de diciembre. Surge ya entonces la reflexión de cómo no hay todavía vacuna, como no hay todavía un proceso de vacunación, ya surge entonces la necesidad de discutir, analizar y ponderar qué va a pasar entonces en los meses del primer trimestre e incluso del segundo trimestre del año 2021. Empieza a surgir el debate de qué va a pasar con estos planes y qué pasaría entonces ante una decisión fuerte, pues de que a partir de enero cada quien pueda pues rascarse con sus propias uñas, y aquí entonces tendrá que venir una reingeniería del efecto de los beneficiarios de cada uno de estos planes. Descomponer la ecuación y verificar
en cuáles sectores y en cuáles subsectores de manera más directa está esto llegando, pasar un balance a muchos de esos negocios. Hay sectores como el propio caso turístico, en el que hay muchos de esos hoteles que también se han acogido a estos planes, al FASE y demás, que quizás esa medida de mitigación económica y de asistencia, de acompañamiento del gobierno, a diferencia de, por ejemplo, destinos como México, que no lo hizo y que mantuvo incluso sus hoteles abiertos durante la pandemia y que ha tenido un resultado distinto. La realidad es que México tiene, en el momento, tiene un flujo de turismo externo incluso igual y en algunos casos superior a antes de la pandemia. Y su visión fue no cerrar, su visión fue no subsidiar y le ha dado resultados. Entonces quizás dentro de los subsectores que deban tomarse a la hora de poder analizar la bolsa de compensación social de asistencia que tiene el gobierno, pues entonces tendrá quizás que iniciar por ahí. Ver como esos grandes centros, aquí hubo inclusive grandes empresas que aprovecharon y cerraron de manera definitiva. Una vez llegó la crisis, aprovecharon el estado de emergencia para cerrar de manera definitiva. No pequeñas empresas, grandes empresas. Entonces, verificar la composición de los beneficiarios de estos planes y de alguna manera segmentarlo para que entonces lo que sea micro real, mediana empresa real, empresas que tengan de 60, 90 empleados hacia abajo, puedan seguir recibiendo dentro de la capacidad que pueda tener el gobierno un nuevo plan. Pero evidentemente que a partir de enero tenemos que repensar la compensación de asistencia. Yo creo que debe ser lo más focalizado posible, debe ser en cuanto a la parte comercial dirigido de manera exclusiva al micronegocio y al mediano negocio. Pero yo creo que ya a partir de aquí los grandes pues tienen que asumir, iniciar las operaciones, los que aún están cerrados, y los que no, los que han estado trabajando pero con la palanca de estos planes, pues tirar para adelante a partir de enero en función de su realidad económica y asumiendo las consecuencias evidentemente de poder reiniciar sus operaciones. Pero ya el gobierno tiene que verificarlo, porque la cantidad, lo que implica esto, en el impacto que esto implica económico, no se hace sostenible tanto tiempo, y sin embargo hay otros sectores que tampoco pueden ser dejados a partir de enero solos. Entonces, hacer una clasificación, discriminar los sectores y en función de eso ir tomando en cuenta y seleccionar. Yo creo que lo que se ha hecho en materia de impacto, en materia de mitigación, apostando a la reactivación, ha sido correcto. Esos 144,000 millones de pesos han sido correctos. Sin embargo, para esa mediana empresa hace falta más, de modo que con más razón tiene el gobierno que con mucha prudencia y con alto sentido del sacrificio poder descomponer la ecuación en cuanto a esos planes, tanto el Quédate en Casa, el PATI, y el fase 1 y el fase 2, porque al final lo que debe jugarse a partir del próximo año es al acompañamiento de los medianos y de los pequeños, y lamentablemente que el grande corra su suerte. Llévatelo, Curdo.